alguna duda al respecto. Pero bueno, básicamente lo que estábamos pensando en ese ejercicio es que hay una operación requiere 3 ciclos de reloj. ¿Tá? Entonces, tenemos una relación que dice que se puede hacer una operación cada 3 ciclos de reloj. Y, por otra parte, sabemos que la frecuencia de reloj es de 3 GHz. ¿Tá? Entonces tenemos 3 por 10 a la 9 ciclos cada segundo. ¿Estamos? ¿Van siguiendo eso hasta ahí? Entonces, si cancelamos los términos comunes, o sea, lo que es ciclos y el 3, nos queda, en el numerador nos quedan 10 a la 9 operaciones cada segundo. Salió raro operaciones. ¿Estamos? ¿Se va siguiendo eso? Entonces tenemos, en un segundo, podemos realizar 10 a la 9 operaciones. Eso es lo que tiene que ver con la cantidad de operaciones que se pueden resolver en un segundo. O sea, operaciones de alguna operación en particular, como una suma o algo así. Acuérdense que realizar una operación de procesador requiere habitualmente varios ciclos. ¿Tá? En este caso estamos pensando en una operación relativamente sencilla que se resuelve en 3 ciclos de reloj, quizá una suma puede ser. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bien. Entonces, ahora los que pide el problema, básicamente entonces, es decir, para un segundo, ya sabemos que podemos realizar 10 a la 9 operaciones. Entonces lo que queremos saber es cuántas operaciones, o sea, hay un algoritmo que va creciendo en complejidad de acuerdo a distintas tasas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver para qué valor de n, la pregunta es, ¿qué cantidad de operaciones hacen que, o sea, el tiempo sea igual a un segundo? O en definitiva, lo que vamos a decir es, tenemos que realizar 10 a la 9 operaciones. Esto es equivalente a un segundo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para una tasa de crecimiento del logaritmo de n, tenemos que perdón, tenemos que despejar n de esa operación. Entonces, básicamente, esa más o menos es la lógica. Entonces, despejar n acá, ¿qué implica? O sea, asumimos que habitualmente van a estar expresados en logaritmo en base de 2. Entonces tenemos ¿qué vamos a hacer para despejar n de esta operación? Profe, Sí. ¿ese no sería logaritmo en base 10? Igual. Sí, si no está indicado es en base 10, pero acuérdense que tenemos una relación, si quieren lo podemos hacer en base 10, da lo mismo. Hay una relación de proporcionalidad, digamos, con el cambio de base del logaritmo, así que no Ah, ok, generaría mayor ok. inconveniente. ¿Tá? Si quieren, lo hacemos en base 10 o en base 2, lo vamos a tomar como válido cualquiera de ellos. Ah, ok, ok.
Entonces, para despejar acá, ¿qué tendríamos que hacer? Elijan la base que quieran. Elevar cada término a la 10, por 10. Claro, sí, supongamos que acá estamos usando el logaritmo en base 10, entonces vamos a hacer 10 por 10 a la 9. ¿No? Eso va a ser igual a n. ¿No es cierto? A 10 al logaritmo de n es n. Entonces, para la primer algoritmo que tiene crecimiento dado por logaritmo de n, digamos que es cuya complejidad, digamos, está expresada en el logaritmo de n, vamos a tener que realizar 10 por 10 a la 9 operaciones. Esto es un número inmenso. No sé si se puede ni siquiera representar como, como doble en la compu, o sea, un número grande. Grande. O sea, ¿está? Esa sería más o menos la idea. Si queremos considerar para el caso en cual el algoritmo crece con n, ¿cómo nos quedaría? Si la complejidad del algoritmo crece con n, o el tiempo de cómputo. Si es lineal el algoritmo, básicamente queremos realizar 10 a la 9 operaciones de procesador, ¿tá? Y básicamente esto no va a quedar igual a n. Entonces se van a poder realizar, o sea, un algoritmo con un n de 10 a la 9 se va a resolver en un segundo. No sé si llega, si estoy aclarando un poco o no. Yo calculo que ya lo habrán visto en la teoría. Pero bueno, ahora les comparto. ¿Se ve la imagen a la derecha de la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, bien. Estos corresponden a los ejercicios al primer ejercicio, ¿no? Los tiempos de crecimiento para las funciones que teníamos en el primer ejercicio. Pero bueno, básicamente como habíamos hecho el análisis, ese más o menos nos puede servir también como ayuda. Los distintos algoritmos se acuerdan que tenían distintos órdenes de crecimiento y son más o menos están relacionados con las complejidades de los algoritmos que estamos pidiendo en el C. Si se fijan, por ejemplo, el algoritmo T5 tiene una notación O que va a ser el log de logaritmo de n. ¿Tá? Fíjense que esto crece pero muy lentamente. Entonces, básicamente lo que decíamos en el ejercicio 1 era, para valores suficientemente grandes de n, ordenar los algoritmos de acuerdo a su costo computacional, ¿tá? O a su velocidad de crecimiento. Entonces nos quedaban ordenados de esa manera. Ahora, si en el ejercicio C, lo que le estamos diciendo, básicamente para 10 a la 9, ¿no es cierto? Para una cantidad de operaciones 10 a la 9, calcular en qué n se alcanza. Es como que estamos fijando acá un valor en el eje de ordenada y queremos decir, che, en qué punto va a cruzar la función
con ese crecimiento, va a cruzar ese valor. ¿Se entiende más o menos como la idea del ejercicio, lo que estábamos buscando? Día a la 9 se estará por acá. Uy. Perdonen por la línea, el trazo. Entonces estamos viendo para cada una de las complejidades de los distintos algoritmos, en qué punto cruzan a los respectivos ejes. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, Sí, no sé si quieren, si pudieron resolver a eso, le quedaron alguna... sí, creo que esto lo hemos dejado resuelto. Sí, este medio que quedó ahí, no sé si lo llevamos a resolver, pero habían hecho una pregunta en el foro, por eso quería volver un poco. No, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. si se fijan, por ejemplo, los algoritmos que tienen crecimiento logarítmico o n, o sea, son sublineales, van a tardar un montón en alcanzar, o sea, es decir, se van a poder resolver un montón de operaciones antes de alcanzar esa cota de 10 a la 9. Mientras que los que tienen crecimiento lineal eh, o exponenciales, factoriales, siempre van a ir creciendo muchísimo en complejidad y por lo tanto vamos a poder resolver mucho menos problemas, o sea, el n va a ser mucho más chico para la misma cantidad de operaciones. ¿Está? Bien. Bueno, si no tienen, no sé si les estoy aclarando un poco, pero si no tienen más preguntas, seguimos. Si ustedes hacen no sé, esto te sirve para ver si ustedes hacen un algoritmo de tal complejidad y luego no sé, lo piensan mejor y la pueden reducir al orden. Por ejemplo, tiene un algoritmo de orden, creo que el T1, que está en el dibujo, y ustedes pueden de alguna manera mejorarlo y fíjense, ya llevarlo a un orden como el que tiene T2 o T3, ya pueden ir viendo, hablo del dibujo a la derecha, pueden ir viendo cómo toda la capacidad de cálculo que ahorran y que lo pueden aprovechar, ¿no es cierto?, ya sea para aumentar la muestra de datos o para correr otro proceso en el mismo hardware. O sea, es súper importante tenerlo en cuenta eso, que siempre que se pueda mejorar el orden de crecimiento es muchísimo mejor. O sea, a fines prácticos, ¿no es cierto?, lo que les comento. Bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosita más? Profe, yo estaba viendo los parciales de años anteriores y hay unos tipos de ejercicio que no los entiendo bien. Ahí paso el enunciado por el chat. Ese era uno de los exámenes, creo que el de 2019. No los entiendo bien, o sea, no sé cómo iniciarlos a esos tipos de ejercicios. Bien, ahora vamos a ver ejercicios de ese tipo en un ratito en la clase. ¿Está? Si querés la dejamos ahí un poquito pendiente esa pregunta y después más adelante la retomamos si necesitan. Dale, gracias. Bien. Bueno. Entonces, bueno, el ejercicio E no lo llegamos a comentar, ¿cierto? Que, bueno, pide ejemplo de algoritmo cuyo orden de complejidad sea, ¿no es cierto? 1 log n, n log n, y así, etcétera. ¿Pensaron alguno de esos? Recuerden que le había dicho de llevar de tarea eso, de ver esos. Pensar un ejemplo de cada uno. Y hay algunos que ya están los ejemplos en la misma teoría.
y ver el F también, recuerden. No sé si tuvieron tiempo de verlo. Que más o menos lo habíamos explicado. Bueno, algunos ya, creo que algunos ya le habían dado la solución ya cuando lo estuvimos comentando. Por ejemplo, si quiero insertar un elemento en una lista de celda enlazada. ¿Ah? ¿Qué orden de complejidad va a tener? O si quiero sumar todos los elementos de una lista. O si quiero ordenar. ¿Pensaron, buscaron algún ejemplo? ¿O qué estructuras, por ejemplo, van a tener órdenes cuadráticas, órdenes lineales? ¿Qué tipo de operaciones suelen tener ese tipo de orden? Por ejemplo, si tengo que hacer una búsqueda. ¿Recuerda que habíamos hablado? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los distintos algoritmos de búsqueda? Habíamos hablado también del quicksort, que tenía una particularidad con respecto a los otros ejemplos que habíamos hablado, que era justamente el orden que tenía. Bueno. Sí. Bueno, sí. No sé si recuerdan eso, alguien, que lo hablamos la clase pasada. Más que nada para ver si, como se viene el parcial, para ver si lo tienen presente. El quicksort creo que era n log n, era el orden del algoritmo quicksort. Sí, sí, correcto. El de burbuja era n cuadrado y... Perdón, Bien. algún otro. Bien, bueno, ahí ya vas teniendo algunos ejemplos de lo que se piden. Pero y le preguntó también, Ignacio le preguntó, por ejemplo, la inserción en un nuevo elemento en una lista enlazada. ¿Eso qué orden era? Esa operación. Si no se lo acuerdan de la teoría, no importa. Piénsenlo. No hace falta que sepan la teoría de que debe la orden tanto. Pero piénsenlo. Si ustedes tienen que insertar un nuevo elemento en una lista enlazada, justamente qué operaciones hay que hacer, y de última, si no lo pueden sacar directamente, piénsenlo indirectamente, porque Orden 1. ¿Por qué la inserción en vectores era distinta? Y por qué, bueno, fíjense cuando pensábamos qué estructura aplicar en cada caso. Así que bien, ahí está, bueno, ahí comentaste. Bien, ¿por qué te parece que orden 1? Porque solo hay que actualizar los iteradores de la anterior y como que se posiciona la celda en ese lugar. Claro, No y es por que hay que ejemplo, mudar. y si yo quiero hacer una inserción en un vector, por ejemplo, esa misma operación, pero en una estructura, con los mismos datos, pero una estructura de un vector, por ejemplo. En un vector, Es para que lo piense, para que lo desarrolle y lo piense, justamente para eso. O sea, por ahí puedes pensar que en el caso de insertar un elemento en una lista, n sería el tamaño de la lista involucrada. ¿Tá? Lo mismo en el Profe, caso del vector. Sí, puede ser que sea orden n porque vos insertás un elemento y los otros elementos del vector tenés que correrlos. correcto. Bien, por eso, ahí va a tener que recorrer, ¿no es cierto?, todo el resto de los elementos del vector. Entonces eso va a ser proporcional, te va a demandar hacer n operaciones, o una fracción de n, ¿no es cierto? Por ejemplo, la fracción de elementos del vector que estén posteriores, pero como
Todo va a depender del El orden, claro, va a tener una relación escalar con el n del vector, entonces el orden va a ser n. Va a tener ¿cuál va a ser el mejor caso, por ejemplo, en una inserción de un vector y cuál va a ser el peor? Analizando. O sea, si vos tenés que decir cuál va a ser el mejor caso, el mejor caso es el que tenés que hacer la menor cantidad de movimiento en memoria para hacer el índice. Al final, el O sea, vector. cuando insertás en el Edin, profe, ¿no? Claro, exactamente. Si vos querés insertar de ahí, tenés que sí o sí mover todo. Y ahí tenés que mover todo para adelante, entonces ahí sería el peor de los casos. Bien. Eso es lo que le estaba preguntando por ahí. Por más que no se acuerden el orden, que ustedes mismos traten de sacarlo. Recuerden que lo que tienen que encontrar acá es una cota, o sea, no tienen que ponerse un cálculo exacto. Una cota para dar la respuesta del orden. Así que era por lo menos para que lo piensen, más que nada. Por ahí si en el parcial se encuentran con un algoritmo que no vieron, como por ejemplo el del F, a pesar que ustedes ya saben lo que es, porque ya me lo dijeron, por ahí les pueden dar otro que no saben, que por ahí no es un algoritmo conocido, que no saben el orden, pero bueno, mirándolo lo pueden sacar, que es la idea esa, no que tengan así grabado a fuego los distintos tipos de algoritmos y su orden, y no lo traten de sacar razonándolo. Bueno, algunos algoritmos habían nombrado ahí de orden n cuadrado. Básicamente una idea que nos suele indicar que estamos hablando de orden n cuadrado es cuando por ejemplo, si tenemos que recorrer una lista y para cada elemento de la lista tenemos que volver a recorrer el resto de los elementos. Eso, por ejemplo, es un indicador, si tenemos, ¿no es cierto?, lazos for o while enlazados, recorriendo las listas, eso nos lleva a tener por ahí, sospechar que estamos hablando de un orden n cuadrado. Por ahí después órdenes 2 a la n, habíamos visto en la primera clase un algoritmo que tenía un orden 2 a la n, no sé si se acuerdan, en la primera clase de práctica. Inclusive lo probamos ahí, probamos distintas alternativas para obtener ese. ¿Se acuerda alguien? Fibonacci. El Fibonacci. Claro, el Fibonacci recursivo. Acuérdense que con muy poco, ahí en el Fibonacci n representaba la posición, digamos, del coeficiente en la lista, ¿no es cierto? Y ahí habíamos visto que crecía exponencialmente el algoritmo. Bien. Si quieren ya pasamos al F, no sé si quieren revisen un poquito este algoritmo y me explican de qué se trata este algoritmo, qué hace, cómo está implementado, qué características tiene. Ahí ya lo habíamos pensado la clase pasada, así que por ahí ya tienen una idea. Sí, no sé si lo llegamos a hacer en. Si estaban. Además, alguien había comentado que ya entendía lo que hacía, que dice ahí, cuando dice comenta que se implementa, y bueno, hasta le vamos a dar un nombre también. Si alguien se acuerda y lo quiere mirar rápido y comentarlo. Sí, yo había dicho que el peor era cuando se insertaba el elemento en la lista al final sería porque Para en orden. refrescar un poco por ahí a los compañeros, que comentá si querés primero, que dice, bueno, ¿qué implementa? Implementa un segundito. Creo que de búsqueda, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo está implementado?
Si el iterador es igual al final de la lista, entonces retorna falso porque no se encontró el elemento. Si, es decir, recorrió la lista y no encontró a X. Y si Ujú. el dato apuntado por el iterador actual es igual a X, entonces retorna verdadero y, y corta ahí el algoritmo. Y si no, bueno, es recursivo, llama otra vez a la lista con el iterador avanzado y el elemento X. Bien, perfecto. Y bueno, entonces, eso básicamente es lo que se implementaba. Habíamos dicho, el peor caso era, me dijiste si el elemento se insertaba en la, o sea, si el elemento buscado estaba en la última posición de la lista, El peor o de los sea, casos es cuando no encuentra el elemento, que sería cuando no llega. encuentra. Bien, Yo me confundí, no me pensaba que era inserción. bien. El, el mejor caso, ¿alguien lo pensó? No sé si lo tenés pensado. Creo que ya lo comentamos un poco, pero por ahí no sé si estaban todos. El elemento esté al Cuando, principio de la lista. claro, Bien, que esté exactamente en el punto. ¿Y el caso promedio, cuál sería? La mitad de la lista. Bien, perfecto. ¿Y este algoritmo qué orden entonces tendría? ¿Qué orden puede llegar a tener? Sí, ¿qué orden tendría? ¿El recursivo sería 2 a la n o no? Pero fíjense qué hace la recursión. A la n. O Es sea, lineal la puede, recursión. Bien, puede llamar hasta n veces al mismo algoritmo. Mm, bien. Está, entonces va a ser de orden n, está, porque por cada llamada recursiva, en definitiva, no es que está abriendo eh, nuevos. Por cada llamada, básicamente estamos incrementando el contador y volviendo a operar. Así que esto va a tener orden n. Es un algoritmo de búsqueda de orden n. ¿Está? Una cosa, ¿es lo mismo el caso, el orden sería del tiempo promedio que el peor caso, por ejemplo? Porque, por ejemplo, el tiempo, que sería en el peor de los casos, sería n veces que se ejecuta el algoritmo, ¿no? Sí, El promedio normalmente es la mitad, ¿no? Se saca promedio la mitad, n claro. sobre 2. Sí, o sea, eso hay que ser un poquito cauteloso. Ese promedio es para condiciones, digamos, normales, de ordenamiento aleatorio, etcétera. ¿Tá? Es como un estadístico, si se quiere. Pero sí, ese, como vos decís, el tiempo, si uno pensara todo normal, va a ser n sobre 2, el tiempo medio. Pero el orden en sí sigue siendo n. Claro, Bien. ¿se acuerdan? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Tá? Cuando tenemos, o sea, si tenemos un algoritmo que crece con tasa n y otro que crece con una constante por n, a los dos le corresponde el Claro, orden. no le cambia mucho. ¿Tá? El Eso punto. lo vimos cuando revisamos esto en la primera clase de este TP. Acuérdense que los constantes multiplicativas no son importantes a la hora de estudiar el orden del algoritmo. ¿Ah? Así que el algoritmo va a tener, para todos los casos, va a ser siempre de orden n. Bien. Una cosita más por ahí.
Bueno, ¿qué funciones le pondríamos a esta función? ¿Qué nombre le pondríamos a esta función o a este par de funciones? ¿Se entiende esta función, o estas dos, este par de funciones y cómo están relacionadas entre ellas? ¿Qué cosa, profe? Si se entiende qué hace esta función, o cómo, o sea, este par de Ah, funciones están relacionadas entre sí, ¿no? bien. Crea dos vectores de 0 y 1 según la cantidad de n. ¿Cuántos vectores cree usted? ¿Dos vectores de 0 y 1? Estos, fíjate, o sea, estos elementos, ¿qué hacen? ¿Qué son? ¿Eso es una copia del vector que se le pasó? Y acá le pasamos eh, se lo pasamos por referencia, está a la llamada original. Profe, Sí. yo no entiendo para qué vos generarías dos vectores de ceros y unos. O sea, entiendo más o menos, pero no entiendo para qué.
sea, entiendo que hace como una recursión y va llenando cada uno de los vectores a medida que va haciendo, digamos, un n-1, va llenando un vector de ceros y unos. Pero no entiendo el para qué, digo. Es Bien. como que le das a la función f un número, suponete 10. Y luego con ese 10 llama a la otra función f de n bl, y hasta que no llega a 0, o sea, en cada iteración hace n-1 y va creando, o sea, va a crear dos vectores, uno con ceros y otros con 1. Y hace la primera iteración, claro, le resta, queda 9, suponete, y le pasa el vector de ceros. Bien. Y ¿Pero qué es como un árbol esto? Es como claro, ahí va. un árbol que cada vez se va haciendo más y más ramas, o sea, Bien. ¿Y cuántos, eh, cuántos términos en cuánto se va a abrir cada árbol? Cada hijo, cuántos descendientes va a tener? ¿N? Bueno, n-1. espérate. Tengo NN a sobre N. Fíjate, Es supongamos un ahí, árbol binario. claro, es un árbol binario. Árbol Es- binario, pero de nivel 10, o sea, de nivel N, va de altura N. claro. Vos vas a llamarlo con n y ahí vas a decir la altura de la. Para cada Ah, llamadita, que va a ser en no, cada vértice de eso, se va a ir abriendo en dos, ¿no es cierto? Y va a tener 9, digamos, si te lo llamas con 10, va a tener 9 hijos la primera, que va a salir ahí y te va a dar la estructura del arbolito. ¿Está? Y entonces, ¿qué orden tendría si para cada llamada se va a ir eh, 2 a la N. ah, bien? bien, 2 a la n. la dije así nomás porque no me parecía N cuadrado. Está bien, 2 a la n. O sea, de acuerdo a la cantidad, para cada nivel, digamos, va a tener 2. Supongamos, para cada nivel I te vas a generar 2 a la I nuevas operaciones. Entonces te queda el orden algorítmico va a ser 2 a la I. Bien, ¿estamos? ¿Hasta ahí? Básicamente el BL sería como el identificador de cada uno de los hijitos, ¿no? Cuando agregamos el 0 a cada vector, o el 1, estamos diciendo si el hijo de la izquierda o el de la derecha, y viendo para cada vértice todo el BL, tenemos todo su linaje, digamos, sabemos de qué vértice en particular estamos hablando. Por ahí que habían preguntado para qué. ¿Está? Bien, bueno, la propiedad de transitividad y la regla del producto, y esas básicamente lo pueden ver desde las slides de clases, de la teoría. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Y si no, bueno, y cuando dos tasas de crecimiento del orden del tiempo de ejecución son equivalentes entre sí. Esto ya lo venimos hablando, lo dijimos en algunos
ejercicio, en el B, lo hablamos recién con el tema del tiempo medio. ¿Tá? En esos casos vimos cuándo podíamos considerar que eran equivalentes los órdenes de tiempo de ejecución para distintos problemas. ¿Quieren hacer alguna preguntita al respecto? O si no, ya pasamos al siguiente ejercicio. Pasemos al siguiente. Bien. Ahí veo en el chat que habían puesto que muestra las combinaciones binarias para n dígitos. Se va a generar, digamos, los últimos hijos van a abarcar las combinaciones binarias para n-1. Si vemos todos los hijos, vamos a tener n-1 con todas las combinaciones para n-1. O sea, las últimas, las hojas, todas las hojas. Bien, así que seguimos entonces. Bien, ahora acá en el K tenemos el problema de coloreado de grafos. Supongo que ya lo vieron en la teoría a todo esto. ¿Tá? Básicamente el problema 1 dice, participan 6 equipos en un campeonato, Boca, Colón, Estudiantes, Talleres, Unión y Vélez. Y hay algunos partidos que ya se jugaron, entonces Vélez ya jugó con Boca y Unión. Colón ya jugó con Boca y Unión. Talleres jugó con Estudiantes y Unión. Cada equipo juega un partido por semana, elabore un calendario de forma tal que cada equipo juegue una vez con todos los demás en el menor número posible de semanas. La sugerencia es, cree un grafo cuyos vértices representen pares de equipos que aún no han jugado entre sí. Y pregunta, ¿cómo deberían ser las aristas para que en una coloración lícita del grafo cada color pueda representar los partidos que se jugaron en una semana? Bien. Acá, entonces, tenemos que crear un grafo cuyos como vértices representen pares de equipos que aún no han jugado entre sí. Básicamente, un par de equipos que aún no han jugado entre sí, ¿qué me va a representar para este problema? ¿Alguna idea? ¿Cómo era la pregunta? No escuché bien. Digo, fíjense, dice, crear un grafo cuyos vértices representen pares de equipos que aún no han jugado entre sí. Entonces digo, ¿qué representa cada vértice? Si tengo pares de equipos que no han jugado entre sí. Un vértice representa un equipo. Fíjense, Un o partido. sea, claro, un partido. ¿Tá? Mm, Voy a tener en cada vértice voy a asignarle 2 equipos. Un par de equipos que todavía no jugaron entre sí. Entonces, supongamos que tenemos como equipo tenemos Boca, Colón, Estudiantes, Talleres, Unión y Vélez. Entonces, bueno, básicamente este tipo de torneo va a ser todos contra todos. Y cada equipo puede jugar una vez por semana. Entonces uno podría decir, bueno, todos los vértices van a ser todos los partidos posibles. Boca Estudiantes, Boca Talleres, Boca Unión y Boca Vélez. Ahora, ¿qué pasa? Con algunos de estos vértices ya son partidos, ¿tá? Tengo apareamientos de equipos y algunos ya jugaron entre sí. ¿Tá? Después tendría Colón con Boca, que ya jugó, entonces me queda Colón con Estudiantes, Colón con Talleres, Colón con Unión, Colón con Vélez. Estudiante con Colón y Boca ya jugó, entonces me queda Estudiantes Talleres, Estudiantes Unión, Estudiantes Vélez, Talleres Unión, Talleres Vélez, y finalmente me queda Unión con Vélez. Esos serían todos los partidos que hay que cubrir. Ahora hay algunos que ya se jugaron, entonces lo tenemos que eliminar del
del fixture, esos partidos que ya pasaron. Entonces, ¿cuáles son los partidos que ya se jugaron? Vélez Boca, Colón. Boca Colón. Perdón, Vélez con Boca y Vélez Unión. No, eso ya se jugaron. Colón ya jugó con Boca y con Unión. Así que Colón Unión. Desaparece. Este es Vélez. Ahí escribimos prolijo. Y Talleres jugó con Estudiantes, Estudiantes Talleres, y con Unión. Talleres Unión. Ya jugó. Entonces me quedan todos estos partidos para realizarse. Bien, vamos a acomodar un poquito para que no quede tan complicado. Vamos a poner Estudiantes Vélez, Estudiantes Unión. Estoy corriendo solamente esto. Y Colón Talleres, lo ponemos acá. Cada uno de estos pasa a hacer, cada apareamiento de esto pasa a ser un partido que todavía tengo pendiente por jugar. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es, o sea, ya tenemos los vértices, lo que nos queda es plantear cuáles van a ser las aristas. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Bien. Entonces, las aristas, ¿qué van a representar? ¿Alguien sabe qué vamos a representar con las aristas? ¿Serían los partidos que no se jugaron? Cada vértice, cada uno de estos va a ser un vértice. Y esos son los partidos que no se jugaron. Ah, ok. Ahora, lo que nosotros vamos a querer hacer, básicamente, es representar de alguna forma las restricciones, los partidos que no pueden jugarse en la misma fecha. Y esas restricciones las vamos a representar con las aristas. ¿Está? ¿Y qué partidos no podrían jugarse en una misma fecha? ¿Qué condición tienen esos partidos? Que un equipo puede jugar una vez por semana. Claro, no puede jugar en la misma fecha dos veces el mismo equipo. Entonces, ¿qué aristas le parece que tendríamos que poner acá? Ups. ¿Dónde tendríamos que tener aristas? Arista que unan los mismos vértices que comparten. Arista que unan los vértices que comparten una misma letra. Claro, exactamente. Genial. Bueno, ¿cuáles serían esos entonces? Por ejemplo, esta Boca Estudiante, Boca Talleres no pueden jugar en la misma fecha. Boca Talleres y Boca Unión no pueden jugar en la misma fecha porque comparten Boca. Boca Estudiantes tampoco puede jugar. ¿Está? Estudiantes Vélez. Boca Estudiante, Colón Estudiante, Estudiante Unión. Todos estos partidos no se pueden hacer en esta misma fecha. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, se entiende. ¿Falta alguna lista más para este partido de Boca Estudiante? Ya están todos los de Boca Estudiantes. Bien, están todos. Si vamos al de Boca Talleres, Boca Unión, Boca Estudiantes ya estaban. Lo agregaríamos Boca ahora. Talleres En con realidad. Colón Talleres falta también.
Bien, Talleres con Colón. Vamos a hacer acá una lista media rara por ahí. Bien, Talleres, Colón. ¿Falta alguno más? Talleres Vélez. Talleres Vélez. Ahí estamos, me parece, ¿no? Bien. El partido Boca Unión. Tendríamos Estudiantes Unión. Y me parece que estamos. Si no Bien. Sigamos. Colón Vélez. Va a impedir Estudiantes Vélez. Talleres Vélez. Colón Estudiantes. Colón Talleres. Estudiantes Vélez me va a quedar. Entonces, Talleres Vélez. Estudiantes Unión. Colón Estudiantes. Boca Estudiantes ya está. Talleres Vélez. Talleres Vélez con Colón Talleres. Colón Talleres que faltó de antes. Bien. Estudiantes Unión, Colón Estudiantes. Boca Estudiantes ya está. Boca Unión ya está. Colón Colón. Talleres con Colón Estudiantes. Colón Talleres con Colón Estudiantes. Bien. Estamos ahí, ¿no? Bueno, queda un poco mezclado todo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un grafo que representa, entonces, cada vértice, un partido que se tiene que jugar, y cada arista va a representar los partidos, o sea, un impedimento a realizar ese partido en la misma fecha que otro. ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? Fíjense. Hasta ahí estamos todo el día, ¿no? Sí, profe. Bien. Ahora, si tenemos que buscar un segundito. El algoritmo de coloreado de grafos. ¿Se lo acuerdan como el algoritmo heurístico que vieron en la teoría? ¿Alguien se acuerda? Colorear un vértice de un color y Ajá. con los vértices que están conectados, no colorearlo del mismo color, sino colorear los vértices del mismo color que no estén conectados. Bien. Entonces, vamos a partir de un vértice arbitrario con un color, no sé, supongamos Boca Talleres. ¿Te parece? Y arrancamos con esto. Entonces, todos los vértices que estén vinculados a este vértice que está en rojo no pueden ser del mismo color, porque tienen aristas que básicamente nos impiden colorearlo del mismo color. ¿Verdad? Entonces, Boca Estudiantes está impedido, Colón Talleres va a estar impedido, Colón Estudiantes no. ¿Verdad? Entonces, ahí el partido Colón Estudiantes puede realizarse en la misma fecha que el Boca Talleres.
Entonces este lo podemos colorear de rojo. Bueno, serían un poco redondos los... No. Fíjense, ahora, estudiante unión ya no se puede realizar en la misma fecha que Boca Talleres y Colón Estudiante porque tiene una lista que lo vincula a Colón Estudiantes. Talleres Vélez no se puede realizar porque está vinculado a este. Estudiantes Vélez se puede realizar. No, No, porque está estudiante. Colón Vélez tampoco porque está Colón. Y Boca Unión tampoco se puede jugar esa fecha porque juega Boca. ¿Está? Entonces, bien, ahí terminamos la primera fecha. Vamos a seguir con la segunda fecha. Boca Estudiantes. Colón Talleres se puede jugar en la segunda fecha. Sí, porque no están conectados. Claro, no tiene lista, así que se puede jugar. ¿Estudiante Unión se puede jugar? No. No, está estudiante. Colón Talleres Vélez, Tampoco. no. Estudiante Vélez, Tampoco. Colón Vélez, Poco. Y Boca Unión tampoco. tampoco. Así que ahí ya agotamos la segunda fecha. Estudiantes Unión. Ya la tercera fecha, cambiamos de color. Y entonces nos queda Estudiantes Unión. ¿Se puede jugar Talleres Vélez? Sí. Sí. Estudiantes Vélez no, porque juegan Estudiantes y Vélez, están muy ocupados. Colón Vélez tampoco. Ni Boca Unión. ¿No? Ahí se agotó esa fecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, bueno, ya vamos terminando. Entonces, Estudiantes Vélez nos impide Colón Vélez. Y Boca Unión puede jugar perfectamente. ¿Está? Y finalmente tenemos la última fecha con Colón Vélez. ¿Está? Entonces, ¿cuántas fechas nos van a quedar en total? ¿Está? Van a quedar 5 fechas, ¿cierto? La primera es la fecha roja, la segunda la verde, la tercera la lila, la cuarta la naranja y la quinta la amarilla. ¿Está? Ese algoritmo que es óptimo, es algo de eso. No es el óptimo, pero aceptable. Claro, no va a ser óptimo. ¿Está? No va a ser óptimo. Un algoritmo heurístico que básicamente propone una estrategia que va a ser razonable, digamos, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué orden, en función de lo que estuvimos hablando, qué orden le parece que tiene este algoritmo? ¿Qué orden de complejidad? El orden va a ser alguno de estos que tenemos acá. ¿Les parece que puede llegar a estar relacionado a alguno de estos? Fíjense, partimos, pueden pensar como que que estamos recorriendo listas, ¿no es cierto? Entonces, partimos del primer elemento de la lista y para ese elemento, ¿qué hacemos?
comparamos si están en los otros elementos. Claro, vamos a recorrer por cada elemento de la lista, vamos a recorrer todo lo demás. ¿Tá? O sea, no es exacto esto del orden, porque vamos a recorrer todo lo demás y en los que no tengamos arista en común lo vamos a ir marcando y vamos a ir teniendo en cuenta también esos otros elementos. Pero más o menos se hacen una idea de que por cada elemento de la lista vamos a recorrer el resto de la lista. ¿Tá? Después para el siguiente vamos a recorrer todos los elementos menos los que ya se eliminaron en la vuelta anterior. ¿Tá? Entonces, ¿algún orden que se les ocurra que pueda ser candidato para este problema? Factorial de n. Un poquito menos que factorial de n, no va a ser tan complicado. El factorial de n, ya vamos a ver, está relacionado con este problema. Pero no, este algoritmo heurístico no tiene, bueno, una de las ventajas de este algoritmo heurístico es que no es factorial de n, justamente. Fíjense, bueno, acá tenemos un n, qué sé yo, ¿cuánto es? 9, 8, y más o menos resolvimos a pie en un ratito, así que tan complicado no es. ¿En la Va a 5 ser- puede ser? Bueno, va a ser más relacionado a n al cuadrado, ¿no? Porque por cada elemento que agregamos vamos a recorrer la lista una vez. Entonces va a estar más cerca de ser n cuadrado este algoritmo. Claro, yo lo pensé en la 5 por eso, porque busca 5 veces antes de encontrar ocupar todos los vértices, los nodos. ¿Cómo busca 5 veces? Perdón, que quiero decir que recorre todos los nodos, en este caso, en nuestro caso, 5 veces. Por eso lo pensé como en la 5. Ah, por las 5 fechas. Bueno, pero fíjate que eso tiene un poco que ver también con cómo se fueron dando los partidos. Si hubiéramos arrancado, o sea, este método inclusive no nos va a dar siempre la misma solución. Así que, por ejemplo, si hubiéramos iniciado Claro. en lugar de Boca Talleres, iniciábamos en Boca Estudiante, por ahí nos daba otra fecha, quizá una fecha menos o una fecha más. Hay algunas cositas que podemos saber de antemano, por ejemplo, que al menos 3 fechas va a haber porque tenemos estos noditos en los que se repite un equipo 3 veces. Pero podría darse que el propio algoritmo nos dé 4 o nos dé 6 fechas, por ejemplo. ¿No? Eso es por ahí ya caso promedio, digamos, si pensamos en eso. ¿No? Pero bueno, básicamente, más o menos, la noción es que por cada elemento recorremos el resto de la lista o la lista completa para cada elemento, entonces en esos casos podemos pensar en complejidad de orden n cuadrado. Más o menos es un indicio de eso. Bien. El siguiente dice, ¿alguna pregunta de esto? Profe, Sí. en el caso del ejercicio que pasó mi compañero por el chat, Bien, es esto, ¿cómo- es esto. Por eso le claro, quería decir es- que esperen esto para pensar esta A mí no me cosa. metió del todo claro el por qué el orden n cuadrado. Bien, básicamente el orden n al cuadrado es casi automático en aquellos casos en los que tenemos lazos anidados. En este caso, nosotros para implementar esto,
eh, vamos a recorrer, básicamente lo que tenemos que hacer es recorrer la lista completa de algún modo, porque tenemos que asegurarnos que todos los partidos hayan sido jugados. Entonces vamos a tener que recorrer eso. Y para cada uno de los partidos en los que estemos evaluando, tenemos que ver todas las relaciones que tienen para ver si ese partido se puede jugar en la misma fecha. Profe, Eso, sí. disculpe, en el caso de que vaya eliminando, por ejemplo, tenga dos listas y vaya eliminando en una el partido, sería menos el orden, ¿no? Pero ¿cómo lo eliminarías? Tendrías que ir chequeando igual, ¿no? Habría que recorrer la lista de todas maneras, me parece, para ir eliminando, ¿o no? La verdad que no sé bien Bueno, cómo podría ser. podría haber alguna implementación quizás más eficiente que esta, digamos, ¿no? Eso, sin duda. Con la correspondencia, profe, ¿o no? Si vos tenés todos los partidos, accedes al partido directamente y lo eliminás. Los eliminás para esta fecha, pero eso lo tendrías que hacer para todas las fechas, digamos, ¿no? Vos podrías seleccionar un partido, eliminar su correspondencia en el conjunto de los partidos pendientes para esta fecha, ¿no es cierto? Elegirías uno de los que te quedan y volverías a hacer lo mismo hasta que te quede vacía la lista auxiliar para esta fecha. Y después todo lo que sacaste tenés que repetir el algoritmo. O sea, vas a tener menos, va a ser cada vez más chico en los sucesivos pasos. Por ahí estamos muy en el aire. Pero sí, puede haber implementaciones más eficientes. Esta uno tiende a pensar que va a ser de orden n cuadrado. Profesor, la explicación del orden n cuadrado podría ser que, o sea, por cada n elemento recorres la lista n veces, entonces n por n es n cuadrado. ¿Estaría bien esa explicación? O sea, por cada... Cada elemento, o sea, cada uno de los elementos recorres la lista n veces, entonces sería n por n, n cuadrado. Claro, en realidad no la recorres n veces por cada elemento, sino que la recorres una vez a la lista completa. Sí, recorres los n elementos. Sería. Claro, ahí está. Por cada elemento, o sea, vas a hacer n veces un recorrido de la lista de n elementos. Ahí tendrías n por n y el n cuadrado. Claro. Esa más o menos sería la lógica. Bien. Decíamos, el algoritmo de coloreado está asociado, si se quiere, con el orden factorial en cuanto a si queremos buscar un coloreado óptimo. El coloreado óptimo sería el que use la menor cantidad de colores. Porque ahí deberíamos recorrer todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, nosotros acá arrancamos con el rojo y apenas tuvimos uno posible y lo elegimos. Pero quizá no nos convenía elegir ese. Quizá nos convenía elegir Estudiante Unión en vez de Colón para la primera fecha. Y eso, entonces hay que chequear todas las combinaciones posibles. Eso es de orden factorial, n factorial. El coloreado óptimo tiene ese problemita. Entonces sobrevivimos con algoritmos heurísticos. ¿Se entiende? O sea, en algún ejercicio de examen te pueden pedir usar un algoritmo heurístico o uno exhaustivo, o podemos... Sí, tranquilamente. Heurístico seguro y exhaustivo puede ser también. Si le pedimos exhaustivo va a ser mucho más chico el problema, obviamente. Pero un heurístico sí. Profe, sí. Hay un ejercicio... perdón. Sí. Le digo que hay un ejercicio en uno de los parciales, mirando, que es muy parecido a este que hizo acá, pero el ejercicio en sí no te da ningún dato casi. O sea, solamente te dice que hay alumnos
que están en un curso, creo, y que armes un algoritmo para ver, digamos, cuáles se copian y cuáles no. O sea, cuánta cantidad de exámenes diferentes se tienen que hacer. Claro, bueno, exactamente. Ese es el que pasaron recién por el chat, cuando empezamos la clase. O muy parecido a ese problema. ¿Tá? Si, Sí. si le parece, planteamos eso, lo pensamos un poquito. Fíjense, el problemita ese dice, un profesor de historia de una carrera a distancia quiere evaluar a sus alumnos presentándole a cada uno un texto para analizar, que luego respondan con un cuestionario tipo multiple choice. En un intento por evitar que los alumnos se copien, el profesor ha investigado a través de redes sociales que alumnos se conocen entre sí y ahora le pide ayuda a usted para no tener que hacer un enunciado diferente por cada alumno. Modele este problema con un grafo de forma tal que pueda aplicar coloreado de grafo para determinar el número razonable de enunciado diferente a preparar y cómo distribuirlos entre los alumnos. Bien. Entonces, ¿cómo sería? Fíjense que hay una analogía con lo que acabamos de ver. Tenemos entonces alumnos que se conocen entre sí y voy a tener a su vez enunciados que tienen que ser diferentes. Sería sería que los vértices son los alumnos y las aristas que los unen indica que se conocen. Bien. Así lo pensé yo. Y bien. que Sí. después la cantidad de colores serían los enunciados. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Ella lo que dice es, vamos a tener un alumno por vértice. ¿Cierto? ¿Qué sé yo? Supongamos que teníamos... como hoy teníamos los equipos de fútbol, ahora vamos a tener alumnos que se conocen entre sí. Qué sé yo. Conoce... En este caso, que no te dice la cantidad que hay, lo elegimos nosotros. Claro, vamos a tener que dejarlo abierto, digamos, vamos a tener que plantear un algoritmo, sino no resolverlo. Así como contestó ella, más o menos, dar un poco más de detalle. Entonces, si podemos decir, bueno, perfecto, tengo este grafo que modela cada vértice, o sea, esto podría continuar, ¿no es cierto? Indefinidamente. Cada vértice representa un alumno y las aristas representan las restricciones, o sea que no pueden compartir el mismo enunciado. Eso teníamos que, por ejemplo, marcarlo, digamos, que los vértices representan tal cosa, las aristas tal cosa. Claro, tendría que detallar bien eso, ¿no es cierto? Decimos, bueno, el problema dice, modela este problema con un grafo, de manera que se pueda aplicar coloreado de grafo. Básicamente lo que tenemos que decir es esto que dijo la compañera. Yo lo voy a modelar con un grafo donde cada vértice va a estar relacionado a un alumno, o sea, va a indicar cada alumno, y cada arista va a representar una restricción a compartir el enunciado. ¿No es cierto? Entonces, sobre ese grafo, si nosotros aplicamos coloreado de grafos, vamos a tener un enunciado por cada color. ¿No es cierto? Por ejemplo, si arrancamos con A, el enunciado que le doy a A, se lo puedo dar, ¿a quién se lo puedo dar? A B no, ni a D. A C. A C. ¿Alguien más? Y a E. Ahí Y a también. E. Y a E. ¿Tá? Así que ellos tres no se conocen entre sí, más allá de que tengan relaciones intermedias. ¿Tá? Entonces, bueno, el siguiente, voy a elegir B, y le puedo dar el mismo a D.
Y chao. Ahí tenemos un ejemplo de aplicar coloreado de grafo. Entonces voy a necesitar dos enunciados, ¿no? Con este grafito sale con dos enunciados. Profe, Sí. Si yo agregara acá perdón, esta relación, ¿me cambiaría algo? No. No cambia No, nada. No cambia nada. Y si agrego esta, ahí sí, porque ahí viene Podrían ser abajo. del mismo color. claro, exactamente. No, pero eso es o sea, como, no entiendo bien la parte del modelado cuando el ejercicio no es como el de los equipos de fútbol para armar el fixture que te dice la cantidad de equipos, los partidos que ya se jugaron y todo eso. Claro, acá el modelado, justamente, el problema del fixture fue ya solucionar el problema, es aplicar coloreado de grafos. Básicamente, este problema fue aplicar el coloreado de grafos, ¿no es cierto? Porque en la sugerencia te dice cómo implementarlo. Entonces, ¿está? Mientras que en este ejercicio del parcial, básicamente te pide un modelado, es decir, decime una estrategia de representación de este problema de manera que yo lo pueda solucionar con coloreado de grafos. Sí. No sé si es claro. O sea, el modelado lo elegís vos, las relaciones que hay entre los vértices lo pones vos. O sea, podés ¿Qué poner tres representa? relaciones. Vos elegís qué representan los vértices y qué representan las aristas. ¿Tá? De manera tal que cuando yo aplique coloreado de grafos, o sea, y qué representa cada color también. De manera que cuando yo aplique coloreado de grafos, pueda obtener una solución al problema de asignar los ejercicios a los alumnos. profe, Sí. respecto a eso, digamos, como el enunciado no dice nada, yo lo pensé como la peor de las posibilidades, que todos se conozcan entre todos. Bueno, eso sería un caso posible. ¿Y ahí qué pasaría? Claro, lo que pasa es que a mí me quedaba como que no se podía, porque me quedaban dos en el mismo vértice, entonces como que tendrás que hacer un enunciado por cada persona. Claro, exactamente. Ah, Si todos se conocen de todo, bueno, el coloreado de grafo te va a implicar tener tantos colores como vértices. ¿Tá? Pero no habría ningún problema. Inclusive el algoritmo heurístico andaría perfectamente. ¿Tá? Entonces, también depende de cómo tomamos la cantidad de vértices que, que se asocian, que están asociados a cada uno. O sea, acá en este grafo veo que el A está asociado con B y con D, Sí. y no están así como dijo el compañero asociados todos con todos. No, bueno, si estuvieran todos con todos, no cambia. El algoritmo no va a cambiar. Supongamos Ah, que eso, vamos a achicarlo para que no sea tan largo. Dejamos estos tres y los vinculamos todo con todo. Creo que están todos con todos ahí. Bueno, vamos a poner uno más para que no sea tan trivial. Ahí están todos con todos. Cada vértice tiene tres aristas. Entonces, el A, que pertenece al naranja, al lila, ya se agotó. Elijo un nodo siguiente, el B. El naranja se agotó. El de otro color. Esto es lo que pasaría si estuvieran todos con todos. Yo tengo un color para cada uno de los vértices. Es un problema medio. Nada, no podemos aportar nada ahí. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora, si yo corto solo esta, ahí ya me puedo ahorrar un color, por ejemplo. Ups. ¿Ah?
No sé si más o menos se entiende cómo es la estrategia y la diferencia de los planteos. Ahí cuando ustedes planteen el problema este que pasó Patricio por el chat, ese lo único que tienen que hacer es decir, che, voy a plantearlo, lo voy a modelar de manera tal que cada vértice representa un alumno, cada arista representa que los alumnos se conocen entre sí y cada color va a representar un enunciado diferente. Punto. Eso es la solución a ese problema. Mientras que en el caso de que le demos un problema como el fixture, van a tener que resolverlo, digamos, porque acá lo que estamos diciendo es aplican el coloreado de grafo a este grafo, donde cada par de equipos conforma un vértice. Y fíjense, hay el ejercicio K2, programación de exámenes finales. ¿Ya? Ese ya es más parecido al problema de modelado, porque no está detallado ni la cantidad de exámenes, ni los alumnos, ni nada. No tenemos desarrollado el escenario, sino que decimos, bueno, piensen una estrategia para programar los exámenes finales. Es más parecido a al de elegir los enunciados. ¿Qué vamos a sacar de este programa, de este problemita? ¿Cuál va a ser la salida? O sea, ¿qué tienen que entregar ustedes como estudiantes si le plantean el 2? Darle una representación con grafo sería. Claro, van a generar una representación con grafos, exactamente. ¿Y cómo se les ocurre que lo podemos hacer a eso? ¿Quieren pensar un ratito? ¿No era eso de decir que simbolizaba los vértices, las aristas y los colores? Claro, exactamente. Exactamente eso. Eso es lo que le pedimos. Ahora digo, ¿quieren resolverlo? ¿Quieren plantearlo? ¿Algo así como un código, como un pseudocódigo? ¿O como... No, solamente decir qué va a ser, qué van a hacer las aristas, qué van a ser los vértices y qué van a ser los colores. Bien. Okay. Profe, Sí. y si vos querés aplicar una búsqueda exhaustiva en ese grafo, ¿no podrías así? ¿Cuál? ¿En cuál grafo? Digamos, en este, en el que está de los exámenes, sería. Bien, bueno, la búsqueda exhaustiva va a ser una forma de elegir un coloreado óptimo. ¿Tá? O sea, ¿cómo realices el coloreado? No te lo preguntamos acá. O sea,
para realizar la búsqueda exhaustiva es un método de solución, que es un algoritmo que se va a aplicar en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos armado el grafo de los equipos de fútbol. Una vez que ya está realizado esto, el grafo, no lo coloreado, ahí vamos a elegir un método o un algoritmo de coloreado. Entre ellos está el heurístico que usamos ahora o, por ejemplo, la búsqueda exhaustiva. ¿Está? Ahora, en este caso, lo único que estamos diciendo es modelar el problema, de manera que una vez que tengamos los estudiantes y los finales que tienen que rendir, podamos generar el coloreado necesario. ¿Está? No sé si... Sí, profe, entiendo, claro. ¿Alguien se le ocurrió alguna forma de modelar el 2? Yo al 2 lo intenté, como que intenté pensarlo, como que los exámenes finales eran los vértices, que las aristas, o sea, la arista que unía dos vértices, era porque esos dos exámenes finales se rendían en una misma fecha, y después los colores, o sea que los vértices iban a estar coloreados de acuerdo al mismo día que se iba a rendir, o sea, cada día representa un color, pero no sé si está bien. Ahí está un poco raro eso. O sea, vos decís, yo tengo en cada vértice, uy, voy a decir, los vértices son los exámenes. Ajá. Las aristas, la fecha, la misma fecha. Claro. Y el coloreado, ¿qué vendría a dar? Sería una franja horaria distinta, digamos. Franja horaria. Bien, creo que estamos... Profe, Sí, podemos... Estaba por ahí un poco ambigua la formulación. Sí, vamos a pensar como que entonces puede rendir el examen el mismo día. ¿Verdad? Tenemos un alumno no puede rendir más de un examen por día. ¿Verdad? O sea, franja horaria o fecha en este planteo serían lo mismo. ¿Verdad? Así que esto por ahí... hay info acá que está faltando de todas maneras. O sea, está válido el intento, le falta pulir un poquito. No sé si alguien tenía otra propuesta. Sí, profe. Sí. Que en vez de las aristas sean la misma fecha, sean las personas, y que las personas que estén conectadas entre sí no tengan el mismo examen. Las aristas sean las personas. Eso es un poco raro. A ver. Entonces, supongamos que tenemos que rendir historia, o sea, o la materia
Tenemos que rendir teoría de la computación, algoritmo de estructura de datos, matemática. Claro, entonces, como las aristas son las personas, las, digamos, Está bien. Entonces yo tengo, supongamos que vos y yo tenemos que rendir ambas, teoría de computación y algoritmo de estructura de datos. ¿Cómo representamos las personas ahí? ¿Qué hacemos? Ponemos dos claro, a ver, va. flechas, dos aristas. Y que las aristas sean, los vértices sean las personas y las aristas los exámenes. Y pasa lo mismo. Suponete que está este alumnado y tiene que rendir, no sé, ¿cómo le pondría un examen? Los exámenes no vinculan las personas entre sí. ¿No podría ser como con los partidos? Por ahí Vincular como me que hacer un convence más. conjunto de partidos y personas y las aristas serían las personas como lo de que ya hayan jugado los partidos. Ahí va. Por ahí me convence un poquito más. Es Yo el decir, coloreado lo utilizaría para los días. correcto, eso me convence más todavía. Entonces, el coloreado va a ser la cantidad de días que necesitemos, o sea, la cantidad de colores van a ser los días. Eso sí, eso ya me convence más. ¿Y qué decíamos entonces de los vértices y las aristas? Los vértices serían las personas con los exámenes que tienen. Bien, entonces supongamos que tenemos la persona A, B y C y tenemos los exámenes 1, 2 y 3. Entonces, la persona A capaz que tiene que rendir solo 1. B tiene que rendir 1 y 3 y C tiene que rendir 2 y 3, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí. Personas y exámenes, ¿no? ¿Eso tiene sentido? Sí. ¿Cómo No sé tanto, cuáles son no las tanto, personas y los exámenes? no tanto. No, ¿Está? el vértice debería representar uno solo de los dos. Perdón, ¿están seguros? O las personas o los exámenes para mí. Fíjense, si yo planteo esto, ¿qué me va a pasar? O sea, si los vértices representan solo personas, ¿cómo pongo los exámenes? Claro. Y por Claro, otro lado, si los entonces vértices solo representan exámenes, ¿cómo? relacionas exámenes con exámenes. O sea, Claro, entonces, básicamente, uno podría decir, como hicimos con el partido de fútbol que dijo ahí el compañero, nosotros podemos decir, la persona A tiene que rendir los exámenes 1 y 2, la persona B tiene que rendir los exámenes 1 y 3, y la persona C tiene que rendir solo el 2, qué sé yo, una cosa así. Entonces, volvemos a vincular, las aristas representan las cosas que no se pueden hacer simultáneamente. ¿Está bien? O sea, el alumno A no puede estar el mismo día rindiendo 1 y 2. Acá que estoy diciendo, este sí podría estar, ¿no? sí, ese pueden rendir dos personas el mismo. Ahí está. Entonces, estos son los que me quedan vinculados entre sí.
El impedimento es que una persona B rinda el examen el mismo día. No me importa la relación entre las personas entre sí. Entonces necesito un día para que la persona A rinda el examen 1, el mismo día va a rendir B el 1. Ahora, el C2 tiene que estar con el mismo color que el A2. Bien, porque es el examen 2. Bien, ahí nos está faltando un dato más. ¿Cierto? Estos dos van a tener que tener el mismo color. Y este podría ser tranquilamente el mismo día que las otras dos, ¿no? Creo que no, porque si el alumno 1 también quisiera rendir el tercero, no podría. No, pero claro, acá no es que cualquier alumno pueda rendir cualquier examen. Tenemos que tener tenemos que saber qué examen va a rendir cada alumno. Si no, no podríamos. Si cada alumno estuviera relacionado con todos los exámenes, debería estar. eh, Tenemos que tener un color por cada examen. Mm. Profe, Sí. se me cortó un poco el audio. ¿Cambiaron de ejercicio? Perdón que
No, estamos viendo opciones para modelar el de la programación de examen final. Ah, listo. Por ahí dice Tomás, vértice examen, aristas misma fecha y colores distintas fechas. Ahí uno podría decir vértice examen, aristas, y en las aristas sí comparten alumnos. Supongamos que el alumno A que tiene que rendir 1 y 2, B tiene que rendir 1 y 3, habíamos dicho, y C tiene que rendir solo el 2. Entonces tenemos el examen 1, que lo tiene que rendir, exámenes 1 y 2 comparten el alumno A. 1 y 3 comparten el alumno B. Y bueno, el examen 2, bueno, tiene solo el alumno C. A ver si no tendría problema. En ese caso, ¿cómo nos quedaría el coloreado? Hay un día que van a rendir A y B el examen 1. Y otro día que van a rendir A y C el examen 2 y B va a rendir el examen 3. Como que este es el formato más razonable, ¿no? ¿Qué pasaría si A también tuviera que rendir el examen 3? Ahí no sé si colocar una arista de 1 a 3 o de 2 a 3, Y la lista de... porque ya no te deja... La lista de 1 a 3 ya está, ¿no es cierto? Comparten alumnos, algo que ahora va a ser B y A. Esto ya tengo más relaciones. Comparten alumnos. Igual queda medio ambiguo. Porque no queda nada ambiguo. Acá quedaría el examen 2 y 3 comparten alumnos también, a través de A. ¿Entiendes? ¿Qué sería entonces la arista? Como los alumnos que rinden el examen 3 y el examen 2, algo así. Es claro, pero es indistinto de cuáles son los alumnos. Bien. O sea, el examen 1 se vincula con el 2 y el 3, en este caso a través de A. Entonces, 2 y el 3. Y a su vez, 2 y 3 también están vinculados a través de A. Entonces acá queda súper redundante, por eso por ahí es mucho agregar esto. Bien. Supongamos que tuviéramos así ahora. A3,
B2 y C3. Fíjense, ¿cuántas aristas me va a producir el alumno A? Va a producir una arista de 1 a 3. El alumno B va a producir una arista de 2 a 3. Y el alumno C no me va a producir ninguna arista. Bien. Entonces, Como ahora, que no hay ¿cuántas? problemas ahí. Con Claro, los otros. no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo armarían el coloreado de este grafo? Empezando en 1. Empezamos en 1. Y bueno, sin... Al 3 no podemos ir, pero a 2 sí. Claro. O sea, 1 no está vinculado con 2. Y bueno, el 3 ya quedó afuera porque ya no me queda más nada. Y voy a necesitar otro color que voy a usar exclusivamente para 3. Entonces el primer día van a rendir A y B, van a rendir el examen 1 y 2 respectivamente. Y el segundo día, en azul, van a rendir los 3 el examen 3. Bien. ¿No? Así que esta es la solución ganadora de todo el planteo. Profe, Sí. ¿y si el alumno 1 tiene que rendir el examen 3 y 2? Acá cambiaríamos así, ¿no? El alumno A tendría que rendir exámenes 2 y 3. Sí. Bien. Entonces tendríamos, el alumno A nos produciría una arista entre 2 y 3. ¿De acuerdo? Creo que sí. Claro, el alumno B no. Induce esta misma arista que ya está. Claro. Y el alumno C no nos produce nada. ¿Está? Entonces, ahí, ¿cómo haríamos el coloreado? Arrancamos con el 1. Y acá podemos elegir cualquiera de los dos. ¿Está? Porque ninguno de los dos tiene arista con 1. Entonces elegimos el 2. O el 3 podría ser arbitrariamente. Y ahí se me terminó y necesito otro día para quedar con el 3. Ah, no importa que no estén conectados, digamos. Claro, los días que no están conectados los puedo colorear con cualquier color, de los que ya tenga, no voy a inventar un color nuevo para elegir lo que están aislados. Además, lo puedo poner a todos los que estén aislados con el mismo color. Inclusive si C rindiera el 1, no me cambia nada. Oh. ¿Estamos? Bueno, más o menos eso es la idea, pensar qué representan los vértices, qué representan las aristas y qué va a representar el coloreado. Entonces, eventualmente, si alguien lo necesita hacer, agarra y se arma su grafo y le aplica un algoritmo de coloreado para resolver todo. ¿Cómo sería para el caso de asignación de frecuencias? Que dice, se requiere asignar canales de frecuencia, estaciones de radio, de televisión por aire, de tal manera que no haya dos estaciones en un radio de 250 kilómetros que operen en el mismo canal. Sería que los vértices son las estaciones, después que la arista que une a dos vértices indicaría que están en el mismo radio, y después cada color sería, ¿cómo es esto? Los canales de frecuencias. Bien, esto ya dice, cada estación representa un vértice. Entonces tenemos estaciones 1, 2 y 3 de nuevo. Si están en el mismo radio,
¿no es cierto? Dentro de los 250 kilómetros, la vamos a vincular con una arista. Y cuando hagamos el coloreado, vamos a decidir qué frecuencia le asignamos a cada uno, ¿no? Eso tiene todo el sentido. Fíjense que siempre básicamente lo que sale va a ser lo que se requiere, o sea, el coloreado va a ser lo que se requiere asignar. En la programación teníamos que asignar una fecha. Entonces el color iba a ser una fecha. En el caso de la asignación de frecuencia, tenemos que asignar canales. Entonces, bueno, cada canal va a ser un color. Después hay que ver, bueno, qué es lo que me genera la restricción. ¿Ah? Entonces, la restricción a los exámenes son los alumnos. La restricción a las estaciones es la distancia. Entonces, se comparten el lugar. ¿Ah? Y bueno, las estaciones en este caso son los individuos o lo que sea que vamos a representar con los vértices. ¿Estamos? Bien, si les parece ya este último es básicamente un problema, el L es un problema de álgebra. Acuérdense que las matrices cómo son las dimensiones de las matrices por Q y cuántas operaciones requiere cada una de ellas. Entonces, básicamente la idea es elegir cómo resolver estos productos para hacer la menor cantidad de operaciones posible. Básicamente es ponerle paréntesis a este problemita, como para decir, bueno, cómo achico la cantidad de operaciones. Eso si quieren lo pueden ensayarlo, las combinaciones posibles no son tantas. Y el último, básicamente, es proponer por parte de ustedes un algoritmo que resuelva el problema del viajero. ¿Tá? Ese problema únicamente tiene solución a través de la búsqueda exhaustiva, digamos, la solución óptima. ¿Tá? Entonces, bueno, la idea es que ustedes propongan algún juego de reglas de manera tal que se obtenga el camino más corto. ¿Ah? Así que esto básicamente son para jugar un rato. Si ¿tienen alguna consultita más respecto de estos ejercicios o del parcial? Si no, ya cerramos por hoy y pueden hacer las consultas que le vayan surgiendo por los foros. El jueves va a ser, acuérdense, va a ser presencial en el aula. Ya les digo en qué aula. Sí, en el aula ahí, ya les digo, sí, creo que lo tengo acá. El aula magna. ¿Está? ¿Está todo claro? El jueves en el aula magna al horario de siempre de la práctica. Yo por mi parte no tengo otra consulta propia. Muy bien. Que me retiro. Bueno, nos vemos. Buenas tardes. Llévense varias hojas porque hay que resolver en cada ejercicio en hojas separadas. ¿Tá? Así que llévense un buen cuaderno. Bueno. Nos vemos. Luego, profe. Chau, chau.